Caminante. La última semana del mes de agosto del 2021 llegamos hasta Cachi, provincia de Salta. Y allí, entre otras actividades, dialogamos con Oscar Gudiño, un estudioso de la historia de la República Argentina y por supuesto de su provincia y de su pueblo, allí en Cachi, pero también imprentero, hombre de radio, productor dedicado a la agricultura y presto al diálogo para compartir saberes. Acá en el Valle Calchaquí, que es de Salta, digamos, ¿no? El Valle Calchaquí de Salta, que empieza en La Poma y termina en Angastaco, en Molino, no en Molino, en Cafayate en realidad. Hay un pueblito más abajo que se llama Tolomón, hasta ahí termina. Bueno, pero hay una particularidad. Acá hay dos pueblos que no tienen fecha de fundación. Una es Cachi y el otro es Molino. Porque ahí estaban las haciendas, eran unas encomiendas, digamos, en la época de los españoles. Acá en Cachi, la hacienda se llamaba Hacienda de Cachi, y era una señora Aramburu que se casó con un señor Zorrilla, Martín Zorrilla. Y las casas se entraron a formar alrededor de la hacienda, digamos. Por eso el pueblo este no tiene fecha de fundación. Igual que Molino. En Molino la encomienda era de Isasi Isasmendi. Era un encomendero, fue el último gobernador realista de Salta. Entonces el pueblo de Molino se fue fundando alrededor de la hacienda del dueño. Bien, es decir que son pueblos del 1700. Claro, son pueblos de muy antiguos. 1778 creo que es la fundación, no del pueblo, sino de la iglesia. Que en realidad eran oratorios particulares, eran oratorios de la gente dueña de la hacienda. Así que el pueblito este no tiene fecha de fundación, pero tiene un recorrido dentro de la historia grande, porque no nos olvidemos que la Ruta 40 era la ruta que entraba desde Lima, Cusco, los puertos, y se venían por la 40 y se expandían hacia Buenos Aires o hacia el sur del país. Claro, un camino real. Era una especie de camino real, claro. Que la parte del Valle del Lerma, que es paralelo a no existía, digamos. Después, cuando se hicieron los caminos, se pavimentaron, el pueblo y todo el valle quedó, digamos, relegado. Por eso es que todas las casas son antiguas. Ustedes van a ver que las características son época de la colonia. Esta casa, por ejemplo, tiene más de 200 años. Esta es la típica casa española en U, con un salón principal de reuniones y todas las habitaciones alrededor, con un patio central al medio. Tengo que decir que hoy funciona aquí Claro, acá, exacto. Esta es la casa familiar de la abuela de mi señora. Ella era de apellido Mendoza y se casó con un sirio libanés de apellido Chiham. Y bueno, y ahí nacieron 5 hijos y habitaban en esta propiedad y hasta la esquina. Y bueno, ahora estamos nosotros 2 solos acá, entonces, para no aburrirnos, lo hicimos hospedaje, digamos, ¿no? Bien. Bueno, y comúnmente llega gente de Argentina, de la zona centro, Buenos Aires. Depende, claro, depende de la temporada. Por ejemplo, en julio viene mucha gente del sur del país, de Santa Fe, de Córdoba, variadito es el tema. Y fuera de la época de vacaciones, vienen muchos extranjeros, sobre todo vienen ingleses, franceses, vienen muchos, italianos. Hemos llegado a recibir hasta de Nepal. Bueno, esto tal vez atraído por el tema de la montaña también, ¿no? Claro, acá tenemos, por ejemplo, una cadena montañosa que es el Nevado de Cachi, que es una montaña que tiene 6 cumbres, son arriba de los 6.000 metros, y viene mucha gente a escalar. Claro, hacen una excursión, más o menos una semana demoran en subir y bajar. Claro. Y este pueblo, digamos, aparte, tuvo muchos personajes famosos acá, que eso yo recrimino a las autoridades, que no sé por qué no hacen el homenaje que le corresponde, ya sea por ignorancia o dejadez. Por ejemplo, el héroe más grande que tiene de la independencia que tiene Cachi se llama Eustoquio Fría. Un granadero, llegó a ser con el grado más alto, brigadier general, y fue declarado héroe guerrero de la independencia. Está enterrado en el Panteón de la Gloria del Norte en Salta, y acá en Cachi, por ejemplo, no hay... Ahí en la catedral. En la catedral de Salta. Y acá está junto con Güemes, junto con la hermana de la Macacha y con la mujer, con la Carmen Puch de Güemes. Ahí están en una urna. Y acá en el pueblo no hay ni siquiera un pasaje que se llama Eustoquio Fría. Yo creo que ni lo conocen.
Después acá vinieron muchos personajes, por ejemplo, Ambrosetti, que fue el sabio claro. más grande que tuvo el país, El museólogo. el museo arqueológico. Él hizo los relevamientos de todas las ruinas de todo el país y vivió acá. Está la casa donde podrían poner una plaquita, aquí vivió Juan Ambrosetti. Después, por ejemplo, nosotros tenemos un poeta muy grande que se llama Juan Carlos Dávalo. Tiene una obra poética muy grande. También está la casa donde él venía a parar con la familia y resulta que... Y esas casas son de uso familiar. Familiares, claro. Y después, bueno, están ahí las casas. Acá cerquita, en La Poma, nació el doctor Raúl Augusto Cortázar, que fue un recopilador folclórico impresionante. Hizo muchas cosas por el folclore del país. Claro, la plaza de Cosquín, no la Próspero Molina, la otra, la de los artesanos, donde se hace la feria artesanal y del libro, lleva el nombre de Raúl Cortázar. ¿Sí? Bueno, él vivió en La Poma, nació en La Poma y vivió acá. Está la casa donde él vivía. Es más, funciona la biblioteca acá en el pueblo. ¿A cuánto está la Poma de Cachi? 50 kilómetros. Y, o sea, para nombrar algunos, después más nuevo, digamos, el chalchalero Juan Carlos Sarabia, se lo solía ver caminando por acá, pasaba caminando, Juan Carlos, buen día, y paraba allá sobre la avenida en una casa de unos parientes de él, y tampoco no hay ningún homenaje hacia él, ¿no? Es increíble, porque Payo Gasta, por ejemplo, tiene un prócer que era uno de los capitanes de Güemes. Si ustedes van al monumento a Güemes en Salta, sí, hay unos laureles en una de las paredes del monumento y ahí figuran todos los capitanes de Güemes. Entre esos está este señor que se llama Bonifacio Ruiz de los Llanos, que era de San Carlos, pero después se afincó en Payo Gasta y muere en Payo Gasta. Y los payogasteños lo tienen como un prócer propio y lo tienen enterrado dentro de la iglesia ellos. Nosotros acá tenemos, por ejemplo, si usted mira esos carteles, va a ver que dice Luis Borja Díaz. Uh-huh. Es Luis Borja Díaz de Lea y Plaza. Fue otro de los capitanes de Güemes y era de acá de Cachi. Lo único que le homenajean es el Fortín Gaucho, que lleva el nombre de él. Claro. Pero acá hay barrios Fonavi, barrio 05, 20 casitas. Los nombres de los programas. Claro, en vez de ponerle, digamos, el nombre de los personajes estos que eran realmente héroes y que le debemos el país nosotros, ¿no? Bueno, lo importante es que esto que me está contando usted, más allá de la falta de reivindicación general, está en la cultura porque lo tiene usted, digamos, esta transferencia en algún momento tiene que fluir. Bueno, lo que pasa es que a mí me interesa mucho la historia argentina. Yo recorrí mucho el país buscando justamente todos los episodios que, por ejemplo, fui a Entre Ríos, visité la casa de Urquiza, tuve 2 horas y media conociendo, recorrí la quebrada de Humahuaca, ver dónde se libraban las batallas, las escaramuzas contra los españoles. Entonces, yo antes de viajar, digamos, expulgo los libros y busco la historia para recién después hacer el viaje, ¿no? Entonces, nos tomamos con mi señora, menos mal que ella me acompaña, hacemos 20 días, por ejemplo, y hacemos un recorrido. Porque además cuando uno plantea un viaje de esa naturaleza, que es un poco la técnica de investigación, en ese mar de cosas que va a ver, también un hilo de saber qué va a buscar ayuda a encontrar. Claro. Yo, por ejemplo, esto al margen, ¿no?, del pueblo, investigando, yo tengo una imprenta acá, es la única imprenta que hay en todo el valle. Desde La Poma a Molino, no hay otra. Entonces yo hago sellos, almanaque, tarjeta, volante, lo que sea, imprenta, folleto, todo hago en la imprenta, ¿no? Y investigando me encontré con una reliquia, con un gran amigo que ya falleció, que tiene La Palla, acá una hostería allá en medio de los cerros y tiene una pequeña bodega. Julio Octavio Ruiz Moreno se llamaba, y nos sentábamos todos los días en el café a hablar justamente de historia. Uh-huh. Y charlando con él, cuando él era intendente en Cafayate, me cuenta que él tenía ahí la primera imprenta que entró al país. Entonces digo, la pucha, ¿cómo es eso? Y me pongo a investigar, resulta que la primera imprenta entró a Córdoba con los jesuitas. Cuando lo sacan a los jesuitas, queda la imprenta en Córdoba. Entonces el gobierno de Buenos Aires
de esa época decide trasladarla a la imprenta a Buenos Aires y se llama la imprenta de los niños Expósito. ¿Quién eran los niños Expósito? Yo decía, ¿qué es eso? Los niños Expósito son todos aquellos huérfanos que eran mezcla entre indios, criollos, entre indios, criollos, entre negros, criollos, españoles y indios. Todos esos chicos eran, digamos, huérfanos, ¿no? Eran abandonados. Entonces el gobierno se hace cargo y en la Manzana de las Luces, que está en Buenos Aires, que así le llamaban en esa época, fundan este asilo, que era la de los niños Expósitos. Entonces llevan la imprenta para que con los trabajos de la imprenta generen divisas para mantener ese orfanato, digamos. Ahí es donde Belgrano funda, digamos, su primer periódico del país, Rivadavia, todo ello hacen las impresiones en esa imprenta. Después queda abandonada, pasa el tiempo y un gobernador de Salta decide comprarla y se la trae a Salta. Pero ¿qué pasa? En Salta sufrimos la invasión de Felipe Varela. Entonces funden los tipos para usarlo de bala. Entonces queda la imprenta inutilizada, digamos, porque está el aparato, pero no están los tipos. Sí. Bueno, la cuestión que la compra luego un señor Chavarría, Walterio Chavarría de Cafayate, un gran empresario que tenía una flota de carros, porque antes el camino a Cafayate era por la playa del Río. Desde Alemania, que era donde llegaba el tren, ahí descargaban todas las mercaderías. Famoso por la canción. Claro, y de ahí llevaban en carros las cosas para Cafayate. Este señor Chavarría tenía una flota de carros, muy emprendedor con mucha plata. Tan es así que si ustedes van a Cafayate, de acá por la 40, la primera casa que ustedes encuentran en el cruce es una mansión, era la casa de él, que después pasó a ser la bodega de Michel Torino y ahora creo que es un hotel del Sheraton, la magnitud de la casa de Chavarría. Y él compra la imprenta, la compra él y la vuelve a hacer funcionar. Y ahí se edita el primer periódico en Cafayate, que se hace el primer periódico de la provincia de Salta. Y después pasa el tiempo, se abandona, hasta que un periodista viejo, un señor de apellido Tilca, de ahí del Barrial se llama, una zona cerquita de ahí de Cafayate, la compró en un remate. Entonces la tenía como reliquia en su casa y se la dona a este señor, Octavio Ruiz Moreno, siendo intendente de Cafayate, para que la exhiban en Cafayate, después como una cosa histórica. Sí, sí. Bueno, y ahí formaron una habitación dentro de la municipalidad donde está en exhibición la máquina esta, que era la primera imprenta que entró al país. Y bueno, eso lo encontré porque empecé a investigar a raíz de esta charla con el amigo y bueno, hasta que descubrí dónde estaba y si es verdad, era verdad. Yo fui al Cabildo de Buenos Aires y ahí hay una réplica de la máquina en exhibición, pero es la réplica, la original está en Cafayate. Bueno, hoy Cachi es obviamente un destino turístico, un patrimonio cultural salteño de los argentinos. ¿Qué otras actividades se realizan? ¿Hay actividades de tipo productiva? No, bueno, acá somos todos agricultores. Por ejemplo, acá antiguamente se compraba hacienda en el Chaco salteño, en esta época que no hay pasto. Entonces el productor ganadero del Chaco, digamos, hace un raleo de su hacienda y se queda con los mejores animales que va a poder mantenerlo artificialmente con pasto comprado. Entonces iban de acá y compraban esa hacienda y la traían en tren hasta el Carril y de ahí venían arriándolos. Por eso son esos campos que hay alrededor, son todos alfares. Ajá. Entonces esa hacienda venía y se engordaba acá. Luego cuando ya ¿Pero estaban... la traían de estilo tropero? Claro, lo venían arreando, sí. Venían arreo así de 100. Y cuando no existía el camino, ¿no? Claro. Lo hacían por medio de las quebradas. Y cuando llegaban acá, esa hacienda era engordada, luego hacían unos aparatos para herrarlas a las vacas. Las vacas tienen una pezuña abierta, no es como el caballo que es una aguja. Sí. Entonces estas son como unas lágrimas, mitades, se llaman callo. Y eso le ponían en las patas y en las manos a la hacienda, o sea, la herraban. Un trabajo tremendo. Uno por uno, eran 4 palos clavados en el suelo, pillaban un bicho de esto, lo tiraban patas para arriba, lo ataban y lo herraban. Y luego preparaban el arreo para llevarlo a Chile. Se vendía a Chile porque Chile es un país minero, tenía muchas bocas que alimentar y no tenían que darle de comer. Entonces las tropas salían de acá y cruzaban la cordillera, 30 días demoraban. ¿De qué época estamos hablando? Y más o menos estamos hablando después de la Guerra de la Independencia. Segunda parte del siglo. Claro, porque digamos, antes de eso,
el gran negocio de acá era traer mulas de Córdoba y Santa Fe. Claro. Se llegaron a comercializar hasta 60.000 mulas en una feria famosa que se llamaba la Feria de Sumalao. Y se vendían a Bolivia y a Chile, porque eran, digamos, la maquinaria. Sí. Para y además la vida productiva pasaba por este corredor, claro, no era el puerto de Buenos Aires. Claro, y toda la gente, digamos, usaba el mular para trasladarse, para carga, para explotación de las minas. Todos los trabajos pesados lo hacían las mulas. Cuando se arma, digamos, la guerra de la independencia, los españoles están ahí, están en el Alto Perú, que ahora es Bolivia, y estaban en Chile, entonces se acaba el comercio ese. Entonces la gente de acá tiene que buscar qué hacer. Y bueno, en ese interín empiezan a engordar a Hacienda y le venden ganado en pie. Sí. Famosos arreos. Hay un libro, por ejemplo, que le escribió justamente Juan Carlos Dávalos, se llama El viento blanco. Ahí cuenta las peripecias de un arreo de 100 animales y que lo agarra el viento blanco, que los congela. Bueno, eso era digamos, un riesgo que corrían los arrieros, ¿no? Estos troperos. Yo tengo fotos lástima que no tengo una computadora, pero se me echó a perder por los cortes de luz. Ahí tengo fotos antiguas donde se ven los arrieros que van a Chile, demoraban 30 días para ir y volver. Las tropas y bueno, y allá lo comercializaban con plata metal, o oro. El oro era por medio de la libra esterlina. Por eso acá los gauchos, cuando uno ve los desfiles de gauchos, están todos enchapados, las riendas, todo de plata. Porque acá había muchos plateros. Mi bisabuelo era uno de los plateros. Él se llamaba Juan Mendoza. Según dicen, vino de Humahuaca, pero era platero. Y se casó con una criolla de acá. Y bueno, y de ahí descendemos todos los... Y esa actividad de agricultura de hoy, bueno, ¿qué diversidad tiene? No, bueno, eso después, cuando ya empiezan a armar la frontera, aparecen los gendarmes, porque en esa época no había gendarmería, se llamaban Guardia Nacional. Un tío mío, hermano de mi mamá, era guardia, y él recorría desde La Poma a San Carlos, a caballo. Entonces, cuando él pasaba, lo que estaban preparando, los arreos cruzaban. Ah, claro. Entonces, claro. Y después, bueno, cuando se crea la gendarmería, se crea SENASA y ya se corta el negocio ese. Claro. Entonces, la gente de acá sigue con los alfalfares. Actualmente es uno de los grandes productores de alfalfa. Se vende muy bien, además tiene una propiedad proteínica, digamos, hacia las haciendas, que es mucho mejor que el alfa que se produce en Santiago. Será por el agua, será por el tipo de clima, la tierra. Son fardos más pesados, aunque el santiagueño lo vende más barato porque él tiene un campo mucho más grande. Pero los que conocen y que tienen hacienda buscan los fardos de acá. Acá son productores. Después, bueno, se hacen especies. Por ejemplo, acá se pone mucho pimentón, que si se hace el pimiento para pimentón. Eso ustedes vienen en marzo y van a ver los campos todos colorados. El pimiento se está secando al sol. Eso se junta luego y se muere y sale el pimentón. ¿Y eso es empresa privada o cooperativa? No, acá son todos agricultores. Hay pequeños y grandes agricultores. Bien. Los que vienen a comprar pimiento vienen de los grandes especieros, por ejemplo, la Virginia, Laico, todo eso grande. Claro, la otra cadena de la producción. Claro, ellos vienen, son grandes molinos, compran en cantidad y se mueren. Después somos productores. Yo estoy incluido entre uno de esos, cebolla. Nosotros ponemos mucha cebolla acá y se vende bien. ¿Y eso es para abastecer mercado interno o vienen de Jujuy? A veces tenemos suerte, se exporta a Brasil y cuando se exporta a Brasil la bolsa de cebolla sube el precio a 1.000, 1.200 pesos la bolsa. O sea que son grandes extensiones de cebolla. No, lo que pasa es que somos muchos agricultores que hacemos 4, 5, hay uno solo en Angataco que hace 100 hectáreas de cebolla. Claro, digo, para la cuestión de mirada de huerta, 100 hectáreas es una barbaridad. Es una barbaridad. Acá yo, por ejemplo, hago 2 hectáreas y yo debo estar sacando 3.000 bolsas de cebolla en 2 hectáreas. Después se pone tomate, se hace zanahoria, eso sí ya es para el mercado, no de acá, ¿no? Para Salta. Ajá. Con el tema de la pavimentación de la ruta esta, de la 33,
eso nos favorece una barbaridad. ¿En qué año viene lo del asfalto? Y el asfalto más o menos deben hacer no más de 10 años. Ah. Es nuevo. ¿Y la población de Cachi hoy? Somos 7.000. 7.000 del pueblo concentrado. El departamento. Claro. El departamento incluye Cachi, sí. 3.000 habitantes, Payogasta, sí. Palermo, que es una finca que era un feudo antes, ahora se loteó esa finca y entonces los palermeños tienen su propia tierra, digamos. De ser obreros pasaron a ser propietarios. Son 3 hectáreas, 4 hectáreas cada uno. Eso lo hizo el gobierno en el año 83. Ajá. Es una gran finca de un solo dueño y bueno, se le expropió y se la loteó entre los mismos arrenderos que vivían ahí. Y bueno, y son pequeños caseríos hacia el sur, San José, todo eso es Rancagua, que es donde nosotros... Y el departamento se llama Cachi también. El departamento se llama Cachi, claro. Ese amarillito que está ahí a la izquierda, ¿ven? Arriba. Ese amarillito es el Cachi. Ahí somos 7.000 en total. Bueno, no quiero abusar de su amabilidad y me he encontrado con un libro abierto. Para mí es un gusto porque me encanta la historia, ¿no? O sea, y nosotros con mi señora, bueno, tuvimos la suerte de que, y los medios para ir a estudiar afuera. Claro. A los 8 años nos mandaron a la ciudad a estudiar y volvimos hace 16 años. Claro, lo que pasa que, claro, al irse uno a la ciudad, bueno, eso volvíamos en vacaciones, ¿no? Sí, claro, mantenía el vínculo. Claro, porque la familia estaba acá. Pero después cuando uno va creciendo ya empieza a trabajar, se empieza a hacer sus cosas en la ciudad. ¿Eso en Salta? En Salta. Bueno, yo trabajé ahí, en Buenos Aires, andariego siempre. Muy bien. Bueno, maestro, un gustazo. Igualmente. Fue una cobertura de www.caminantedigital.com.ar. Seguinos en Facebook, Caminante Digital, Instagram y Twitter, Caminante AR.